Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Código Urbano. Hemos analizado todas las situaciones habidas y por haber. Tenemos una proyección o un pronóstico con respecto a cómo vamos a estar dentro de 20, 30 días, 45 días. Sabemos que estamos ingresando al peor momento, al tiempo más crítico en esta pelea contra el coronavirus, y también tenemos algunos nubarrones en este juego de las decisiones, ¿no?, que han planteado tanto desde la dirigencia política como desde la dirigencia empresarial y las distintas instituciones que hacen a nuestra vida. Hoy nos vamos a meter en la salud institucional. Vamos a hablar sobre la Universidad Nacional del Comahue y estamos en contacto con Néstor Fernández. Él es el secretario de Hacienda de la Universidad Nacional del Comahue. Néstor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Gracias, muy amable, Néstor. Bueno, queríamos hablar un poquito sobre la situación de la Universidad Nacional del Comahue, cómo están transitando ustedes este tiempo de pandemia y de máximos cuidados, no solo en lo que tiene que ver con la convivencia, sino también con la salud de la institución, ¿no? Bueno, en realidad, digamos, la universidad, dado que su actividad esencial justamente es la formación de conocimiento, o sea que el área específica de la educación es una actividad que obviamente está totalmente parada en el sentido de cómo normalmente la conocemos y cómo normalmente se ha transitado. Justamente es una actividad que normalmente siempre se realizó en forma presencial. Es más, nuestras carreras están diseñadas justamente para que sean desarrolladas en forma presencial. Además, tanto la investigación como la extensión, que son las otras áreas de trabajo, también son con contacto personal permanente, y obviamente la irrupción de la pandemia hizo que nos cambiaran el paradigma en forma drástica. No obstante lo cual, la universidad siguió realizando sus actividades, nos hemos ayornado a los nuevos momentos, se han dictado clases. En realidad no podemos hablar de educación a distancia, sino lo que hemos es adaptar nuestros sistemas presenciales a sistemas virtuales. Hemos ido aprendiendo en ese transitar, y bueno, obviamente los resultados no son los óptimos, pero sí podemos desarrollar nuestras actividades. El impacto en la universidad obviamente fue fuerte en sentido amplio, justamente por esto que te decía, no estábamos preparados para esto y tuvimos que ir ayornándonos. No estábamos preparados ni los que impartimos conocimiento, yo soy docente también, ni el alumnado, ni el equipamiento que teníamos disponible, ni las plataformas. Bueno, todo eso lo fuimos ayornando y lo fuimos transitando. Por otro lado, bueno, en lo que es mi área específica, que es el tema de la Hacienda, la universidad, ustedes saben que venimos de 4 años de un desfinanciamiento muy fuerte. En el año 2020 no hubo presupuesto presupuesto nuevo, digamos, para la administración pública, sino que se trabajó con el presupuesto de prórroga del 2019, es decir, tenemos el mismo presupuesto del año pasado, y esto nos agarra justamente desfinanciado y
con una situación donde la principal fuente de financiamiento de la universidad es el Tesoro Nacional, con un país en una situación sumamente crítica y que además obviamente las prioridades de gasto del sector público están centrados en paliar la pandemia, ¿no? Claro. Néstor, ustedes en este marco, en esta situación que nos está planteando y este escenario, ¿se vieron obligados a hacer inversiones a la hora de modificar distintos esquemas? En realidad, las inversiones que pudimos hacer, tendríamos que haber hecho mucho más, las que pudimos hacer fueron pocas. En realidad tuvimos que comprar algún tipo de equipamiento adicional y reflotar, digamos, principalmente nuestra plataforma de educación que se llama PEDCO, ayornarla, incorporarle a esa plataforma más dispositivos y robustecerla, y no mucho más que eso. Nos encontramos también ahí ante un problema. Nosotros necesitaríamos más equipamiento y tenemos, bueno, un problema, no, dos problemas. Como te decía, no tenemos un presupuesto robusto como para poder encararlo, y además todo lo que tiene que ver con hardware, hay un problema de oferta. Digamos que a partir de la situación justamente de la pandemia, del cierre de las importaciones en todos equipos importados, de no haber circulación de este tipo de bienes, no hay en el mercado bienes, hay una alta escasez, y bueno, y esto obviamente al haber escasez de oferta, los precios se disparan, o sea, los proveedores más serios directamente te piden disculpas y no te quieren cotizar, y el resto, bueno, es que puede hacerse un veranito, se hace un veranito, pero estamos hablando de, para que te des una idea, a modo de ejemplo, teníamos que comprar un par de memorias y un par de discos, que más o menos el valor de mercado podría andar entre los 200 y los 300 mil pesos, y hasta el momento la única persona que nos cotizó en 1.200.000. O sea, ese nivel de disparate, claro, están este tipo de bienes. Bueno, aquel que quiere comprar una netbook o una notebook lo sabe también, que al haber escasez también están pidiendo cualquier cosa. Néstor, y estos días de cuarentena obligó a que no hubieran clases presenciales. ¿Esto genera un ahorro en las finanzas o es menor el impacto? No, el impacto en realidad es menor, porque vamos, si nosotros hubiéramos contado con un presupuesto acorde a todas las necesidades que tiene la universidad, se desarrollarían una serie de actividades que ya hace por lo menos un par de años se han ido posponiendo. Es decir, nosotros prácticamente con el presupuesto que tenemos, es un presupuesto donde prácticamente el 95% va destinado a los sueldos es de personal permanente, tanto docentes, no docentes, autoridades, y con el resto era para funcionar. Con ese pequeño porcentaje de presupuesto que era para funcionamiento, prácticamente el 80% de eso era destinado a servicios, y prácticamente los servicios, o sea, puede haber habido un pequeño ahorro de luz, de gas, pero es pequeño, es menor, digamos, y en lo único que realmente puede haber algún impacto fuerte es en lo que tiene que ver con gastos de combustible y de viáticos. Claro, no mucho más que eso, el resto prácticamente son costos fijos. Claro. ¿Cómo llega esta condonación de parte de el municipio de Neuquén Capital, Néstor? Bueno, primero que nada llega muy bienvenido, ¿no? O sea, claramente es, obviamente, ustedes saben, nosotros somos una universidad regional,
es decir, estamos en varios municipios, tanto de la provincia de Neuquén como de Río Negro, por lo tanto, es impacto solamente en una de nuestras localizaciones, es cierto la más importante, pero solo en una de nuestras localizaciones. El impacto de los impuestos municipales tampoco es que tengan un impacto marginal altísimo dentro del presupuesto, pero obviamente cuando uno está en una situación de, digamos, casi por debajo de la línea de flotación, cualquier tipo de condonación es importante. Nosotros esto lo veníamos trabajando hace muchos años, incluso, no sé si ustedes recuerdan, salió una ordenanza en la cual el Consejo Deliberante neuquino nos había condonado la deuda y nos eximía de los impuestos. Sí. Pero eso fue vetado por el anterior intendente. El anterior intendente lo vetó, el principal argumento que utilizó el anterior intendente para vetarlo era que no se podía otorgar tal beneficio a la universidad porque no conocían, no se sabía o no estaba expresado en dicha ordenanza cuál era el monto de condonación y cuál era el monto de aquello que nos eximía. Claro. A partir de ahí, los ediles de la oposición nos pidieron esa información. Obviamente es una información que es muy difícil de conseguir, principalmente, obviamente la principal fuente para poder encontrar, sobre todo, no lo que se generaba en forma corriente, sino lo que era deuda, era el municipio. No pudimos conseguir prácticamente durante todo un año de cuál era la deuda real que tenía la universidad. Había muchas cosas, estaban los estudios de abogado, no teníamos acceso a ese expediente. Es decir que en realidad desde el Ejecutivo se hizo algo porque no estaba todo y hizo una inversión de pruebas. Le pidieron a la universidad que consiga cuál era la deuda que tenía la universidad, en lugar de decir, bueno, y darnos la información y poder esto liberar. Bueno, en definitiva esto no salió y ahora con las nuevas autoridades se reflotó y esto, bueno, obviamente fue bienvenido. Más o menos porque nunca pudimos tener la total que tiene la universidad con el municipio, estamos hablando del orden de los 2,5 millones de pesos. ¿La condonación es de 2,5 millones de pesos? Aproximadamente. Aproximadamente. O podría decirte, son 2,5 millones, todo lo que nosotros pudimos investigar hasta el momento. Digamos, no sabemos si hay alguna deuda adicional que esté en algún estudio de abogado o algo, porque como te digo, había cosas que no tuvimos acceso a esa información. Bien. Y aproximadamente el ahorro que vamos a tener, además de esta deuda condonada, que es la exención de los impuestos en forma mensual, es del orden de los 150.000 pesos por mes, es decir, 1,5 millones al año aproximadamente. Ajá. Bien. O sea, es obviamente es importante, porque en la situación que está la universidad, obviamente 150.000 pesos, si uno mira cuánto es el presupuesto de la universidad, parece poco porque es totalmente marginal, pero cuando uno está en una situación por debajo de la línea de flotación es muchísimo. Bien. ¿Y cómo está hoy administrativamente la Universidad Nacional del Comahue, financieramente, comparada con la gestión del periodo anterior, digamos, el año pasado, el anteaño pasado? Porque, digamos, yo recuerdo que habían planteos muy serios y muy críticos contra el anterior gobierno nacional y contra las anteriores autoridades educativas nacionales, precisamente porque el presupuesto era escaso, porque también el presupuesto afectaba y mucho
a la política salarial de cada una de las universidades públicas. ¿Cómo está hoy esta situación? ¿Se ha salvado con la administración de Alberto Fernández o sigue igual? A ver, hay dos aspectos. Desde el aspecto puramente financiero y del flujo de los fondos, eso se ha resuelto. Nosotros el año 2019 cerramos el año con una deuda por parte del Tesoro Nacional de 6 cuotas de funcionamiento. Es decir, la última cuota que habíamos recibido de funcionamiento había sido a mitad de año. Eso desde el punto del flujo digamos, de las obligaciones del Tesoro hacia la universidad. Nosotros actualmente tenemos, la deuda que tiene el Tesoro Nacional con las universidades, es con todas las universidades, digamos, porque eso se saca la resolución y se hace la transferencia para las universidades en forma simultánea, es de 1 mes y medio. Bajamos de los 6 meses a 1 mes y medio. O sea, hoy la última cuota que nosotros hemos recibido para funcionar es el 50% de abril. En ese sentido, mejoró. Con respecto al presupuesto, como decía al principio, nosotros estamos con presupuesto de prórroga. Claro. Con lo cual tenemos el mismo presupuesto que el año pasado. Lo cual, eso como impacto, podemos decir que estamos peor que el año pasado, porque hay una serie de aumento de precios, que salvo lo que es la pauta salarial, no están reconocidos. Funcionando, y nosotros venimos funcionando porque tuvimos una reconstrucción el año pasado, como que esas cuotas de alto plazo nos permitieron un flujo efectivo durante los primeros meses del año que permitió compensar de alguna manera el presupuesto escaso, pero no se resolvió para nada el tema estructural que tiene la universidad, el sistema educativo en general, digamos, y la universidad es la educación superior en particular, y más en particular la Universidad de Comahue, que había sido muy discriminada en los últimos 4 años. No está resuelto absolutamente para nada. Nuestro presupuesto sigue siendo un presupuesto magro, y en realidad nosotros obviamente teníamos esperanza de que esto se resolviera más rápidamente, pero entendemos claramente que hoy las prioridades del Tesoro Nacional están en un problema que surgió, que era inesperado para todos, y nosotros en eso somos respetuosos, digamos. No es lo mismo tener un presupuesto totalmente magro en una situación teóricamente normal que tener un presupuesto magro en el medio de una pandemia no esperada, ¿no? Néstor, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vos. Adiós, que siga bien. Néstor Fernández, secretario de Hacienda de la Universidad Nacional del Comahue, ha pasado por Código Urbano. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.